Vamos a estar hablando de un tema que está relacionado o que emerge de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y quiero que se ubiquen allí, por favor, para buscarla entre los versículos 1 y 5. Y mientras estaba leyendo esto, y mientras venía en ese camino desde el estado Amazonas hasta aquí, meditaba en el Señor. Y en algún momento recordé aquella figura histórica llamada Adolfo Hitler, una figura horrenda, pero una figura histórica. Y en algún momento entre los años 1933, 1945, Adolfo Hitler instauró allí en Alemania algunas políticas de Estado. Escúchese bien, que tenía que ver con la segregación, que tenían que ver con el aumento de una raza superior, que tenían que ver con un programa de exterminio de razas inferiores. Y sin duda Hitler era un representante del mal, pero en un contexto donde muchos querían hacer lo que él estaba llevando a cabo, no solo de manera despiadada matando a judíos, eslavos y personas de raza negra, sino haciendo otras cosas que le llevarían a ser una figura como la recordamos hoy, una figura grotesca, una figura horrenda, una figura diabólica, pero que históricamente estuvo en algún momento de la historia en nuestro mundo. ¿Y qué emergió desde el corazón de Adolfo para hacer lo que hizo? Bueno, supremacía orgullosa, eh, quería exterminar todo lo que tuviera que ver con Dios, quería aniquilar a las naciones inferiores, y ese deseo él lo iba a llevar a cabo sin duda, sin frutos, pero nosotros debemos evaluar. ¿De qué raza somos nosotros? ¿A qué raza pertenecemos cuando creemos en el Señor? Hoy le vamos a hablar de esa raza única y la que nos une, una misma raza, no aquella raza que quería Hitler, no aquella raza que quiso Nabucodonosor, no aquellas razas que han emergido en los tiempos para acabar con el Dios que avanza en medio de los tiempos. El pasaje que se nos presenta muestra algunos rasgos de un Dios que nos ha hecho de una misma raza. Y puede decirse o llamarse de otra forma, linaje, pero yo escogí raza justamente pensando en todos aquellos como Hitler que han querido acabar con todos los que son menos que ellos. Y sin duda en nuestros corazones nosotros almacenamos algunos sentimientos y emociones similares. Muchas veces queremos ser nuestros propios dioses. Muchas veces el orgullo que emerge de nuestro corazón habla del pecado que hay allá en la profundidad y que muchas veces no vemos. El apóstol Juan presenta en el pasaje que vamos a leer algunos elementos que debemos ver para nosotros reconocernos como cristianos, para nosotros amarnos como Él nos ha amado, para nosotros ver los mandamientos como no gravosos o pesados. El apóstol Juan dice así: todo aquel que cree que Jesús es Él, todo aquel que cree que Jesús es Él, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a quién. Mire a la persona que está a su lado, Él ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sin duda ya hemos venido hablando, y mis hermanos que me han antecedido, los pastores, han hablado de lo que es el significado de pertenecer a Dios. Y yo no quería y no quiero avanzar sin antes decir que cuando me refiero a raza, estoy hablando de algo que ya les voy a leer, si la computadora me deja. Cuando hablamos de raza, hablamos de casta o calidad del origen o del linaje.
casta o calidad del origen o del linaje. Quédese con esa palabra linaje que hoy escuché que se estaba mencionando en esta clase aquí abajo y la mencionábamos en la clase de arriba y de seguro la mencionaron los otros en otras clases. Pero cuando hablamos de una raza que emerge, que nace desde el corazón de Dios, hablamos de una raza pura, hablamos de una raza que ha sido regenerada, hablamos de un linaje que es nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios, entonces pertenece al pueblo de Dios. Y para nacer de Dios, ¿qué debemos creer? Según lo que dice el apóstol Juan, debemos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, lo primero es que Juan está diciendo que una raza que tiene origen en Dios por medio de Cristo. Entonces, estamos hablando de una raza, de un linaje, de un pueblo, de una nación que tiene su origen en Dios. ¿Pero por quién? Por medio de la obra de Cristo. En esta raza se muestra al hombre que cree en Cristo como una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta raza pertenece a la realeza, a un linaje escogido, a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. Esta raza ha sido regenerada por Dios. Y allí pensamos en aquel hombre Nicodemo que se acerca a Jesús de noche y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo meterme dentro del vientre de mi madre? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Al nuevo nacimiento que parte desde los profundos de nuestros corazones, que necesitan ser transformados porque si no son llevados por el pecado. Y donde el orgullo, donde la maldad puede multiplicarse de tal manera en decantar en un personaje como Hitler incluso. ¿Cuántos Hitler han pasado por el mundo? Y nosotros pudiéramos compararnos con Hitler y decir, no, ese era un demonio. Pero ¿qué tal nuestros corazones? ¿Qué tal dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que toda la humanidad se acerque a Dios y le reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Esta regeneración de Dios en el hombre viene a ser como un corte quirúrgico de Dios en el prepucio pecaminoso de lo más profundo del corazón humano. Y cuando hablo de prepucio, hablo de toda la suciedad y maldad que hay en nosotros. Y ese corte quirúrgico espiritual lo hace el Señor con aquellos que le reconocen y entienden que necesitan de Dios. Dios coloca en nosotros una nueva arteria allí que va directamente al corazón, que revitaliza la vida humana. Y Dios nos restaura, ¿para qué? Para ser verdaderamente sus hijos. Revitaliza el valor de la vida de la mujer, de la vida del hombre, de la vida de los matrimonios, de la vida entera. Y eso es lo que Dios desea en nuestras vidas. Hay un texto entonces que ya está allí, la primera carta del apóstol Pedro, que dice que somos real sacerdocio, sí, nación santa, sí, pueblo adquirido por Dios, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y vamos a quedarnos allí con ese para qué, porque parte del mandamiento de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas. ¿A quién llamó desde las tinieblas? No, a mí no, porque yo soy bueno, hermano. Será a ti. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos deben acercarse a Dios. Todos necesitan de Dios. Todos necesitan de un Salvador, y estudiando la carta a los romanos nos damos cuenta de eso, de la bendición de nosotros poder tener a Cristo como Dios y a Dios como Padre. Y es una bendición completa. Entonces, cuando hablamos de esta raza que tiene su origen en Cristo por su obra regeneradora, pensamos en Mateo 15:13, que dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Y de alguna manera está diciendo allí el mismo Señor Jesucristo que todos aquellos falsos que se creen una cosa y no lo son van a ser desarraigados.
Porque no han sido plantados por Dios. Porque en realidad no están mostrando frutos dignos de arrepentimiento que muestran a Dios. Porque pudieran ser por fuera sepulcros bien pulidos, pero por dentro el corazón necesita ser regenerado. En este texto se muestra realmente que el dueño de la viña, ¿quién es? Es el mismo Señor, y Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Él es el dueño de la viña. Él es la viña y Él produce los frutos. Aquí en Mateo se deja bien claro que el problema del ser humano está en la raíz más profunda del corazón y no en lo externo que quería exterminar justamente Hitler. Quería acabar con las razas inferiores, razas negras, razas impuras. Y él en un libro que escribió se refería a los judíos como lo peor que había, la peor escoria y basura. Por eso los quiso acabar y exterminar. Pero detrás de los judíos, él no estaba apuntando a los judíos. ¿Ustedes saben a quién estaba apuntando? ¿A quién? Pregúntele al que está a su lado. ¿A quién quería él acabar? Al Dios de los judíos, al Rey del universo, al dueño de todas las cosas. Estaban apuntando a Dios. Y de alguna manera eso nunca se va a lograr. Vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. El problema está en el corazón del ser humano, allá en lo más interior. Y por eso nosotros debemos acercarnos a Dios, buscándole y entendiendo que Él va a transformar nuestra vida, que Él nos va a ayudar en medio de las aflicciones. No es que yo te voy a decir: ven al Señor y todos los problemas se te van a acabar. Esa es una mentira que es fuera de la Biblia. En el mundo tendréis aflicciones. Y cuando vamos a estos lugares que vemos a los hermanos indígenas luchando por su propia vida, pero también luchando por sus hijos que se están perdiendo en la minería ilegal, vemos y pedimos a Dios para que les dé sabiduría en medio de sus limitaciones, en medio de sus debilidades, en medio de su poco conocimiento de la palabra de Dios. Ellos están luchando con cosas para ver cómo avanzan en medio de todas esas situaciones. Nosotros necesitamos ser transformados por el Señor porque somos pecadores. Nosotros necesitamos buscar esa raza que nos va a identificar realmente con nuestro Creador. Y es lo que Juan está diciendo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor es nacido de Dios. Entonces el nacimiento no viene de mí, viene de Dios. La regeneración, el cambio, la transformación no viene de mí, por más bueno que sea, viene de Dios. Por más bueno que yo creo que soy, por cuanto todos pecaron. Entonces, este nacimiento tiene su origen en Dios. Ahora, es una raza, hermanos, que tiene un padre, pero es una raza que tiene un Señor que es de todos y que nos lleva a llamarnos hermanos. Y si nos llamamos hermanos, entonces debemos amarnos como hermanos. Y si nos llamamos y nos amamos como hermanos y cumplimos sus mandamientos, entonces reflejamos que somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Sí, amamos a Dios, pero qué difícil es amar a mi hermano. Yo amo a Dios. Estando en Ayacucho, dice un hermano que él va a fundar una iglesia que la va a llamar la iglesia que yo más amo, donde va a ir él solo y los que se identifiquen con él, orgulloso, malcriado. Él dice: la iglesia que yo más amo, porque en una sola vereda, allí en esa ciudad que es pequeña, hay 12 iglesias que se han dividido y son familiares. De paso, hay 12 iglesias y yo le preguntaba: ¿y por qué tantas? En una cuadra, porque son familias, porque se han dividido, porque se han peleado y porque el orgullo ha prevalecido en medio de la unidad y el amor. Es una raza entonces que nos llama a ser de un mismo sentir. Pero ese Señor nos cuida, nos protege, nos provee, nos alimenta, nos acompaña a los que pertenecen a esa raza. Vean, nos cuida. ¿Le ha cuidado ese padre a usted como a un hijo que ama? ¿Le ha provisto? ¿Lo ha vestido? ¿Lo ha protegido? ¿Lo ha alimentado? ¿Lo ha acompañado en medio de sus debilidades?
Yo digo amén 1500 veces amén. Porque cada día nos ha hecho eso. Y vean lo que dice Mateo, a ver si usted no entendió. Y quiero que lo leamos, porque en esta porción se muestra al Señor hablándonos directamente al corazón. Pero es una conversación de él con Pedro. Recuerden, Pedro, y ustedes van a hacer que Pedro se la traía, como usted se la trae yo también. Mateo 17, 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Vean quién le está hablando. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, Simón, y aquí viene la parte buena, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo. Por ti y por mí. Yo no sé si a usted le impacta esto. Lo primero que hay que decir que Pedro era un mentiroso y él venía mintiendo y él venía actuando de la misma manera. Cuando él dice que el Señor da tributo, era mintiéndole a los que cobraban impuestos. Porque el Señor luego lo recibe y le pregunta, Pedro, ¿qué te parece? El Señor no había dado ningún impuesto. Él podía hacerlo y de hecho lo hizo. Pero allí vemos la verdad que hay en nuestros corazones a veces, cuando queremos aparentar cosas que no somos. Y Pedro, aparentando lo que luego él va a hacer en la práctica según la vida que él mismo llevaba, aquí lo está diciendo. Sí, el Señor Jesús da tributo. Cerró la puerta y Jesús lo está esperando al frente y le dice, Pedro, ¿qué te parece? Y voy a la otra parte que nos interesa. Luego a ese Pedro que no merecía nada, le dijo, anda y da el tributo por ti, Pedro, y por mí. Y ustedes saben una verdad asombrosa que hay aquí. Jesús está hablando de la corrupción, pero nunca dejó de cumplir con lo que debía cumplir. El semáforo no te lo comas porque tú crees que el gobierno no sirve. Sigue siendo el semáforo y sigue siendo la ley. No te conviertas en corrupto porque los demás son corruptos. Sigue cumpliendo con lo que Dios exige por encima de los gobiernos. Y en este caso Dios le está diciendo a Pedro y mostrando y haciendo reflexionar que por encima de los gobiernos él debía dar lo que le convenía dar. Un estatero, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto vale un estatero? Ellos debían dar 2 dracmas. Y un estatero son 4 dracmas. ¿Qué quiere decir eso? Lo dio justamente por Pedro y por él. El Señor no va a dejar de proveernos, hermanos. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee, Él nos alienta y dice a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y está refiriéndose no a los niños, está refiriéndose a sus hijos, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, es preferible que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al fondo del mar. Protección infinita porque es mi Padre y me ama. Y yo debo ver a Dios como ese Padre amoroso. Yo no debo desesperarme, desenfocarme. Yo debo acudir a Él. Estando en Ayacucho, fui a la cárcel, le comentaba a los hermanos. Aproveché de ir con el pastor a visitar a una oveja de él que estaba en la cárcel. ¿Ustedes quieren que le diga por qué estaba en la cárcel? Porque su esposa lo mandó a la cárcel. Su esposa, 2 miembros de la iglesia. Su esposa lo mandó por violencia física. Y usted puede decir, vuelva al punto, ese es de ellos. Hermanos, tengamos cuidado. El testimonio y la vergüenza que hay allí en el pastor no le ha negado la ayuda diaria que va a llevarle a esa persona que está allí. Pero estando con él, aquel hombre, yo le preguntaba, ¿qué has aprendido aquí? Y me dijo una verdad que me reconfortó.
quien me alentó, que me ayudó y que me enseñó mucho. Él dijo, he aprendido a orar, dijo así, en medio del ruido diario constante de una corneta, él lo llama woofer, todo el día con reggaetón, al lado de 30 hombres violentos con cuchillos y cosas. Y él ha aprendido a orar a Dios a pesar de eso. Muchas veces nosotros debemos estar conscientes del cuidado de Dios, pero también estar conscientes de la presencia de Dios y enfocarnos a pesar de lo que nos dicen, de lo que se escucha, de lo que dice que se viene. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Y Él nos va a servir la mesa a pesar de que los coyotes y los lobos estén allí mirándonos. Pero debemos estar en los brazos del Señor, cuidados por el Señor, abrazados por el Señor, sirviendo al Señor en los límites de su cuidado. Entonces en Mateo 18, 6 al 9, no lo vamos a leer, pero dice lo que resalté allí. Aquellos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello aquellos que atacan a estos pequeños una piedra de molino de asno y se le hundiesen en lo profundo del mar. Y dice el Señor, hay del mundo y los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Si usted hace tropezar a su hermano, usted también pudiera estar sufriendo este llamado que está así, porque Dios ha muerto por él, por ella. Si usted hace sufrir a un miembro de la familia de Dios, usted está haciendo sufrir a un hijo de Dios. Usted está peleando con el que no debe pelear. Usted está buscando lo que no debe buscar. Usted debe amarlo. Usted debe perdonarlo. Usted debe buscar la restauración de él. Usted debe buscar el beneficio de él, porque al fin y al cabo somos hijos de un mismo Padre, dice la palabra del Señor. Y así yo lo veo. Entonces, cuando vemos a esta raza única, pura, cuando vemos a este linaje, vemos a mi hermano como transformado por Dios. Y los ángeles lo cuidan a él. Si te metes con él, los ángeles que te cuidan a ti van a dejar de cuidarte a ti para cuidarlo a él, porque tú estás siendo enemigo de él. Estás buscando, sí, romper la comunión de la iglesia con esa actitud. Entonces, esta raza muestra y debe mostrar el carácter de Dios como padre. Y saben, Dios se identifica como un padre de familia que ama a todos por igual. ¿Qué quería hacer Hitler? Extinguir la raza, pero él quería crear una raza aria, ojos azules, 1,98 a 2 metros, y para ello incluso estaba usando parteras de otras ciudades donde él las adoctrinaba y tenían un plan de exterminio. Eso usted lo puede leer. No era solo Hitler, ¿saben? Era la sociedad alrededor de él. Y él emergió como la figura para decir, a él lo vamos a seguir, porque él va a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ser los primeros. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el ego. Cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Porque ese padre ama a todos por igual. No hace acepción de personas, ¿saben? Es un padre que se identifica con todos. Es un padre que nos ha delegado que se amen o que nos amemos unos a otros de la misma manera como Él nos amó. Y ya cuando vemos ese tamaño de amor de Dios, yo digo, Señor, ayúdame porque necesito amar a los que están a mi alrededor como me has amado. Y eso será un elemento distintivo de la iglesia. James Yates, un evaluador de la iglesia, un pastor por muchos años, dicen que si en la iglesia no hay amor, pueden haber muchísimas cosas más. Y ese amor se va a reflejar por los frutos que muestre. Si eso no lo hay, no hay crecimiento ni madurez de la iglesia. Si no hay un amor que se refleje hacia los demás, por más actividad que hagamos, por más cosas que hagamos, el Señor va a decir, Iglesia Bíblica Metropolitana, estás haciendo muchas cosas, pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Y la iglesia de los Efesios se olvidó de su primer amor y siguió haciendo muchas cosas. Siguió haciendo cosas ministeriales. Pero tengamos cuidado de olvidarnos del primer amor. ¿Y qué es el primer amor? O más bien,
¿qué dice Juan? ¿Cómo define Juan al amor? Ustedes que son teólogos, ustedes que sacaron 20 en las materias del discipulado, ¿qué dice Juan acerca del amor? ¿Quién es el amor? Dios. Entonces no nos olvidemos de Dios. No hagamos cosas para Dios olvidando a Dios detrás de esas cosas. Hay gente que hace muchas cosas para Dios, pero no las hace por Dios, ni para glorificar a Dios. Hay intereses, hay cosas que se buscan, hay incluso en medio de las relaciones, hay cosas en el fondo ocultas que se están buscando. Dios nos libre de eso, porque Él sabe que está aquí, de esos golpecitos allí en su corazoncito. Él sabe que hay allí. Él sabe que usted tiene allí. Yo no puedo saberlo, pero Él sí sabe. Debe ser un elemento distintivo, el amor de Dios para la iglesia. ¿Usted dice amén? Sí, sí. Usted dice que necesita de eso, necesita amar más como Dios amó. Yo necesito amar más como Dios amó. Yo necesito ver la necesidad en los demás como una necesidad mía. Yo necesito amar mucho más a mi hermano que veo incluso cada día. ¿Y cómo voy a decir que amo a Dios si no amo a mi hermano a quien veo a cada día? Si le cuesta o me cuesta dar la cola, si me cuesta sacrificarme un paso, y allí vamos a ver incluso que los mandamientos para los que aman a Dios no son pesados. Hermano, vamos a la iglesia, otra vez, a la célula, casi que lo llevas con una carreta allí, lo empujas y la carreta es no redonda, sino cuadrada, empujas y sigues y casi se convierte en un peso pesado. Eso es algo de cada quien, pero es el llamado de Dios, los mandamientos de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los mandamientos de Dios, Mateo 28, 18 al 20, vayan y hagan discípulos, pero los mandamientos de Dios resumidos en dos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Déjalo hasta ahí, Señor. Yo quiero fundar la iglesia, yo amo a Dios solamente. No, dice, y al prójimo como a ti mismo. Y es ese resultado de amar a los que están alrededor y no amar a cualquier persona, a los que Dios ha colocado como un mismo Padre, pero incluso aquellos que son nuestros enemigos, va a ser el resultado de una transformación maravillosa y gloriosa de Dios en nuestros corazones. No es algo tuyo, no es algo mío. Por gracia, cantamos hace un momento. Sublime gracia del Señor. Suena bonito. El himno lo cantamos muy bello. El elemento es distintivo. Los ángeles cantan con nosotros, pero a la hora de evidenciarlo en el día a día, allí es donde viene el desafío. Y hablábamos hoy en las clases que cómo vamos a mostrar los rasgos del Señor cuando venga la prueba, cuando vengan las situaciones, cuando me toque amar, cuando no me toque pelear, cuando me toque retroceder. Es allí donde se va a mostrar si realmente somos hijos de Dios. Este Padre tiene un carácter de amor sin distinción étnica. Cuando estamos con nuestros hermanos indígenas, ellos mismos se echan a un lado. Ellos quieren retroceder porque ellos quieren colocarte adelante. Preguntan a ver qué comes, qué no comes, a ver si pueden tocarte. Pero es algo que ellos tienen. Pero cuando ellos se ven dentro de la familia, son capaces de decirte, ya tú eres un yecuana más, ya tú eres un eñapa más, ya tú eres de nuestra familia, pero nosotros debemos verlos así. Ellos no son indios, son nuestros hermanos. Y el Señor los ha hecho así. Eso cuesta mucho, ¿saben? Cuesta muchísimo en medio de nuestros tiempos. Y es allí donde debemos evaluar si estuviésemos en tiempo de Jesús y si nos tocase abrazar a un samaritano, lo haríamos tal cual como Jesús lo hacía. O si lo íbamos o lo fuésemos rechazado por su color de piel. Y eso es lo que quería hacer Adolfo Hitler. El malvado, sí, así como nosotros en nuestros corazones muchas veces queremos hacer. Este Padre no tiene división por categorías. Este Padre no hace acepción de personas. Este Padre no muestra rechazo a aquellos que son menores. Este Padre nos lleva a mostrarnos con una conducta que habla de la piedad de Él. Este Padre nos llama a ser
ejemplos cristianos en medio de nuestras relaciones. Este Padre nos llama a amar a los que están alrededor, no por intereses personales. Este Padre nos llama a amar a los que están a nuestro alrededor, no porque cumplan nuestras necesidades. Este Padre nos llama a amar a los que están alrededor, no siendo alguien que tiene un ego idolátrico por su figura. Y es allí donde necesitamos arrodillarnos delante del Señor y no hacer como la madre de aquellos hijos de Zebedeo o la madre de los muchachos que pidió, vean, léanlo en su casa. Ella va con sus hijos y ella se presenta delante del Señor. Tengo una petición. ¿Qué quieres, mujer? Que ellos estén a tu derecha y a tu izquierda. El Señor le responde, eso no me toca a mí. Pero los hijos estaban allí y le dijeron, mamá, anda, habla con el hombre, tú represéntanos y dile lo que hay en nuestro corazón. Vean lo que dice Cornelio Rivera. La vida no debe ser el escenario donde el ego, donde el orgullo sea el piloto, sea el vehículo y sea el destino. El que es así, donde su ego no solo es el piloto, no solo es el vehículo y no solo es el destino, ¿a dónde va a llegar, hermano? Usted lo puede ver en figuras que han pasado grotescas y no tan grotescas, pero el fin de ellos es la perdición. El fin de alguien que en su orgullo, él lo presenta como el que va a abrir todas las cosas y va a despegar todas las cosas, pero también es el que le va a marcar el paso día a día y también es el que le va a marcar el destino, pues su destino está asegurado, el infierno, lejos de Dios. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y la humillación está en los corazones sí, de los hijos del Señor para mostrar a ese Señor. También ya para ir terminando, es un padre que demanda, que pide que sus hijos en ese mismo vínculo de amor se amen unos a otros en demostración de la presencia de Dios. ¿Cómo demostramos que Dios está en medio nuestro? Amándonos unos a otros, amando a mi hermano. ¿Y qué implicaciones tiene amar a mi hermano? Sacrificio, no buscar lo suyo, no hacer nada indebido, no guardar rencor. Esa es la descripción del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios que habla del amor y muchas otras cosas más. Hay implicaciones de sacrificio detrás del mandamiento y mensaje del Señor, muchos sacrificios. Y detrás de ese sacrificio, si revisamos cuál es mi motivación para hacerlo, ¿qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Por qué sigo haciendo lo que hago? ¿Por qué sigo llevando el mensaje del evangelio a los no alcanzados y a las personas y vecinos que no le conocen? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Hay una motivación personal o espiritual? Pues yo deseo y en mi corazón le pido y pido a Dios que el deseo, la motivación sea la correcta y que sea la que es impulsada por el Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo ese plan. ¿Usted dice amén? Ese es mi deseo. Ese es mi deseo para ti. Que si hay poca motivación, hoy la motivación se rejuvenezca y comience a volar como un águila. Que hoy la motivación salga de aquí ya con no 50% de batería, sino con 85, 90 y subiendo. Porque los días son malos. Porque la venida del Señor se acerca. Porque todo lo que pinta condimentos que hay en el mundo dice que falta poco. Y porque en algún momento vamos a morir y nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo y Él nos va a decir, ¿qué hiciste por mí, Pipo, José Ángel? Y bueno, allí Pipo le va a contestar, yo no le voy a contestar por él. Cada quien va a responder por los actos del Señor. Y si hay un privilegio para la iglesia del Señor, para el que sigue al Señor, para que es del pueblo del Señor, para que es de la nación del Señor, es decir, bueno, el Señor me halló sirviendo, si viene. Pero yo hasta el fin del mundo fui sirviendo al Señor. Y no hubo mayor y mejor gentilicio que ese. ¿Y cómo hacer las cosas cuando sirvo al Señor? Siempre decimos, cuando vamos a esos lugares lejos, vamos con pastores, con misioneros, y estamos en situaciones desafiantes, nos tocó dormir, y yo ahí me reí mucho,
porque vi a pastores durmiendo en un pedacito de habitación porque ellos quisieron darnos un cuarto con aire acondicionado para no dormir en la hamaca, pero era un cuarto pequeño. Y me tocó dormir con un pastor allí en una cama matrimonial. Y yo le decía, te volteas para allá, ve para allá, y yo veo para acá. Yo en mi vida lo había hecho, pero ellos nos dijeron, es lo que hay. Y al fin y al cabo, ¿por qué lo hacemos? Allí, José Ángel, Pipo, él nos ha tocado dormir, ¿dónde, Pipo? En la orilla del río, encima de una tabla. Y uno se pregunta, Señor, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué nos está cayendo agua aquí, en este lugar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no estoy en mi cama? Y alguien pudiera decir, porque a Robinson le gusta eso es cosa de él. Saben que no es así. Saben que de veras, de verdad, no es así. Es porque el Señor nos ha colocado a hacerlo. Y estamos en esos lugares, estamos en la ciudad también, estamos hablándole al vecino, estamos hablándole a la vecina, estamos reteniendo nuestra carne porque amamos al Señor por encima de amar mis deseos o mi propia carne. Que quiero responder como merece ser respondido, pero el Espíritu Santo me dice, no salgas de allí, retén tu carne y glorifícame a mí como Dios. No pierdas los estribos, sigue escuchando y enfocado en lo que yo te digo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Preguntó el Señor a sus discípulos y a los que estaban alrededor. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento resumido? Y uno más del primero. ¿Amarás? Suena ahí raro, pero sí se entiende. Y es el resumen de los mandamientos. Y aquí vamos a ir ya finalizando en este último punto. Es una raza que pone en práctica los mandamientos del Señor. Amar a Dios implica muchísimas cosas. Describir a Dios implica muchas cosas. Y se resume en ese amor a Dios. Pero debe aplicarse en la vida diaria. Conocimiento, carácter, cómo me ha impactado y oficio. Estos mandamientos, como dice el apóstol Juan, si leemos en su propia versión, dice, y sus mandamientos, si decimos que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted lee esta palabra? Gravosos. Reina Valera lo dice así. ¿Qué se le viene? Pesado. Es un peso. Es difícil. Es incluso amargo llevar esto. Para el que ama a Dios no es así. Debemos gozar de lo que el Señor ha puesto. Y si usted quiere amar a Dios, si usted quiere ver buenos días, si usted quiere ver la vida buena, vean lo que dice Primera de Pedro 3, 10 y 11. El que quiere amar la vida, el que quiere ver días buenos, refrene. Métale una gringola ahí como a los caballos. Métale, refrénela. Su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Recuerden a Pedro, ¿saben? Él dijo, sí, el Señor da ofrenda, sí, el Señor paga impuestos, mentiroso. Pero el Señor le responde con su gracia. Pedro, anda, busca el pescado, saca la moneda, entrégala y entrégala por ti y por mí. El Señor muchas veces ha dicho eso por ti y por mí. El Señor muchas veces ha saldado cuentas que nos competen a nosotros y dice, mira Robinson, yo lo voy a pagar. Es más, ya yo lo pagué, pero voy a seguir haciéndolo porque tú eres mi hijo amado y no te voy a dejar avergonzado, avergonzada. Es mi hijo, mi hija que amo y así te veo como un padre amoroso. ¿Saben? Decía alguien, el que tiene mucha fe obedece. El ejemplo de Abraham es un buen medidor humano de eso. ¿Cómo es reconocido Abraham como el padre? ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció.
wow, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Tienes que andar conmigo para que lo veas. Pero es un desobediente, se la pasa peleando con los hermanos, es difícil que se congregue, es difícil que ame, es difícil relacionarse con él. Y si hay algo que destruye más las iglesias, más allá del diablo y todo lo que está alrededor, son las relaciones que se rompen en comunidad. Eso destruye más la iglesia que cualquier otro enemigo, el enemigo interno. Decía alguien, ¿cómo es que se llama aquello? Se me fue la idea, de la mitología griega. Ahorita recuerdo. Pero tenemos dentro de nosotros un enemigo que debemos nosotros solapar. Y soy yo mismo. Yo mismo soy enemigo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y se lo decía en relación a su relación con la comunidad a donde iba. Cuídate de ti. Vete al espejo y di, Señor, ayúdame a amar a los que están alrededor. Entonces nuestra raza refleja, y vuelvo a leer, vean cómo termina el versículo diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? No, es mi fe. No, no es tu fe, es nuestra fe, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Juan? No se trata de ti y de ti y de ti. Se trata de Dios y de lo que hace en su pueblo. Él ha amado tanto a los que están alrededor tuyo como te ha amado a ti. Es nuestra fe, nuestro reflejo. Es nuestra obediencia. Es nuestra vida de iglesia. Eso vence los ataques satánicos. Y cuando nos abrazamos y vamos abrazados de dos en cualquier lugar, en cualquier mensaje, en cualquier circunstancia dentro de la iglesia, el Señor va a ir venciendo. Pero cuando hay debilidad, desunidad, peleas, discusiones, allí el enemigo sí se aprovecha porque están peleados, porque no se hablan, porque no hay buena relación y por allí se entremete y hay iglesias que terminan. Entonces, no solo estamos luchando contra imperios malvados, sino contra el imperio de la muerte, aquellos que atentan contra la voluntad de Dios y el plan de Dios. Vemos ejemplo firme en Daniel y sus amigos cuando no se contaminaron con la comida del rey, ¿recuerdan? Allí hubo una clase de adoctrinamiento y también de quitar, erradicar al pueblo de Israel. Lo hizo Nabucodonosor. Pero hombres jóvenes fieles dijeron, no nos vamos a contaminar. No vamos a comer lo que Él nos dice. Él no nos va a adoctrinar. Nosotros seguimos y servimos a Dios. Nuestra creencia es nuestra mayor credencial de vida victoriosa. Creemos en Cristo Jesús, entonces somos más que vencedores. Esa creencia nos hace ya victoriosos. Es como un partido de fútbol donde sabemos hemos ganado y el tiempo pasa incluso rápido y nosotros somos ganadores. Y esperamos al Señor en victoria y sabiendo que Él va a venir. Los creyentes en Cristo no necesitan alardear. No necesitan enarbolar una bandera de lucha imperial. La victoria sobre el mayor imperio del mundo fue quitada con la muerte de Dios en la cruz. Nuestro mayor grito de victoria, si queremos gritar, fue ya efectuado en la cruz y fue corroborado por la tumba vacía. Pablo lo dijo de la mejor manera. Y yo quiero que usted se ponga de pie para decirlo todos juntos. Porque si hay algo que habla de la victoria de nuestra fe, es esto. Y Pablo lo expresó en Primera de Corintios. Y si hay algún mensaje que usted tiene que dar a alguien que tiene pocos minutos de vida, si tiene un mensaje que tiene que dar a una pareja que está luchando por su matrimonio, si tiene algún mensaje que dar a alguna persona que ha perdido la fe en la fe de la iglesia, usted debe leer esto y Pablo lo dice así. Vamos a leer allí juntos. Ahí. Primera de Corintios 15, 55 al 58. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ajá. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice aquí. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, creciendo siempre. El trabajo no es en vano. Las motivaciones correctas nos llevan a hacer lo que Dios desea para su iglesia y para nuestras vidas, por supuesto. Ser un instrumento del Señor, presentar al Señor es lo mayor que podemos hacer.